Uno debería saludar, en serio que uno debería saludar, pero no sé cómo saludar. No, en serio, uno, Oli es muy general, Bueno, o ya es muy confianzudo decir Oli. Uno le puede decir Oli a cualquiera, es que no sé. Igual que es. no, bueno, pensando en el saludo, no sé. Pues yo creo que hacerlo algo normal y ya después como cuando ya tengamos, aspirando a que tengamos una comunidad o algo así sea de 50 personas, pues ya ahí sí ir pensando en el saludo más como personalizado, ¿no? Pero por ahora no se me hace muy necesario. Ok. Entonces, hoy venimos a hablar de el tío Airo, el bello tío Airo. Que no puedo decir estúpido y sensual porque la verdad no lo es. Está gordito. No, no es estúpido y no es, bueno, sí es sensual. Pero ya al final de la serie, cuando se va a acabar y está mamadísimo porque va a rescatar más. Cuando está mamadísimo, sí, está súper mamadísimo. Literalmente, qué momento de poder. Sí. Entonces, Pues, pero bueno, el es tío Airo, ¿sí? el tío Airo. Pero pues digamos lo vamos a relacionar con qué es. El tío Airo y como, no, pues más que el centro, como en mi análisis, no era solo el tío Airo, Sí. sino tres de los miembros del Loto Blanco. Ok, ¿cuáles miembros del Loto Blanco? No son todos, es pues el tío Airo, Pumi y, mi madre, se me fue el nombre del sujeto y lo tenía por acá anotado y no lo entiendo. El maestro el maestro de Soca, ¿De Soca? el maestro guerrero. Ok, el espadachín, pero se me olvidó el nombre. Ya lo voy a buscar inmediatamente porque lo escribí y se me fue el nombre. Por ahora centrémonos solo en el tío Airo y en Bumi y después le dedicamos más tiempo al otro sujeto. Ok. Pues, Pero en sí, en lo que es, pues son los miembros del Loto Blanco, tienen como ciertas, o pues yo veo que tiene en la formación de los personajes y algunos diálogos y más que todo como las enseñanzas que dan, tiene bastante influencia del taoísmo. el Entonces, taoísmo. una aproximación al taoísmo, una introducción al taoísmo, ¿sí? Ok. ¿Cómo definirías qué es lo que es taoísmo? Bueno, pues es como una corriente de pensamiento que nació en China por el maestro Lao Tse. No se sabe, o sea, no se puede confirmar de que sí es un personaje que realmente existió, pero pues es como digamos, como la figura a la persona a la que se le atribuye. Las enseñanzas están en tres manuscritos, pero como que las más importantes están en el Tao Te Ching. Este señor Lao Tse fue pues muy reconocido en el Imperio Chino por su sabiduría, pero pues según cuenta como la leyenda, eh, el man se iba a ir. El man como que no, ya terminé mi tiempo acá, entonces el man se iba a ir y un guerrero le dijo que no se fuera sin que como que dejara escritas todas sus enseñanzas. Y pues se dice que el man tomó un pergamino y empezó a escribir y bueno, ahí terminó escribiendo su obra, el Tao Te Ching. Entonces, una cosa es como lo que es la doctrina del taoísmo y otra cosa es el Tao. El Tao como tal no se puede nombrar. Se dice que es algo que no, o sea, es como una energía que fluye en el mundo, pero Es lo como que tú tal me no, decías no la se otra puede vez, que decir. era como el todo, la energía de todo, algo así, ¿sí? Exacto, exacto. Y entonces, digamos acá, algo que contrasta mucho con las religiones occidentales es que el Tao puede que sea algo superior en tanto es más cosas de tu alrededor, pero no es algo superior en tanto tú tengas que rendirle un tributo, como digamos en las religiones abrámicas. En el caso en el catolicismo o el cristianismo, uno dice, Dios es el ser superior porque es más grande, porque nos creó, porque no sé qué. No. Y en ese sentido, como no es algo que está fuera de uno, sino uno hace parte del Tao, entonces no le debemos como tal un tributo a esa energía externa, sino a todo. Entonces se basa como se comprende que hay opuestos, pero esos opuestos no son necesariamente antagónicos e irreconciliables, sino que son necesarios para que se dé este flujo. Y eso, pues también lo relacionaba yo mucho con el tema de Avatar. En el caso bueno, tú te sabes mejor esa historia, que es la del el primer Avatar, el Del Avatar Avatar One. One, sí, 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 y la disputa que había entre Raba y Bato. sí, sí, Eso sí. es, eso es
como digamos Ese equilibrio manifestación, se podría, dime. es como la manifestación de ese equilibrio. No, sí, precisamente, del equilibrio, porque pues se dice que aunque ellos están peleando todo el tiempo, no puede existir el uno sin el otro. Sí, ahí digamos, pues digamos un poquito de lo que es esa historia del Avatar One, es que están amarrados como de la cola y están peleando. Y están en una pelea que por One, que era una persona normal, por meterse, terminó separándolos y entre más grande se hacía uno, más pequeño se hacía el otro. Se perdió ese equilibrio. Entonces, digamos, ya no solo era una cosa que mantenía equilibrado ese momento, sino que las consecuencias se comenzaron a ver en todo lado porque pues no es en sí una maldad, sino una parte antagónica que se vuelve más grande que la otra, se perdía el equilibrio. Entonces, Sí, 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 ¿cómo va relacionado entonces a lo del Loto Blanco? Ya encontré quién es el maestro de espadachín, se llama Pian Dao. y han dado, sí, yo también la acabé de encontrar. Bueno, empezando porque en su conformación hay miembros de todas las naciones. Y pues no solo de todas las naciones, sino pues como que son, ¿cómo decirlo? De todos los artes, por decirlo así, o de todas las maneras que sea posible combatir, porque también pues el maestro Piandao, pese a que era la nación del fuego, no era un maestro fuego como tal, sino era un espadachín. Y precisamente mientras, al momento que pues se presentan ya como todos los miembros del Loto Blanco, dicen pues que no, que trascienden esas diferencias. Y pues eso se ve también cuando Tío Airo utiliza, o pues no más que, o sea, es que no recuerdo bien cómo se llama ese Dime, capítulo, o en qué, ¿pero qué cuando pasa? que él está súper preocupado por su teja de loto, Sí, que uy, la sí, pierde, la teja del juego, sí, sí, y sí. entonces hace devolver a Zuko, y bueno, ahí es cuando se encuentran con los piratas, y bueno, todo el tema. Pero después esa misma piecita es la que como que le es útil a él para que le den una especie de asilo y los protejan, o sea, como que los se Para puedan identificarse evadir como de. miembro del Loto, sí. Entonces, como que esta alianza o este grupo, pues trasciende todas esas diferencias sin negarlas. O sea, como que en ese sentido, cada miembro, por lo menos de los que están unidos antes de que se dé la batalla final, pues no se niega que cada uno viene de una nación diferente, que son maestros en diferentes elementos, que pueden hasta llegar a ser enemigos, pero ahí esas diferencias no importan. No es que no existan, sino que no se les resta importancia. Esa parte de, Mm, de- de la, de la unificación que ellos tienen, pues los miembros del Loto Blanco, se me hace que me encanta echarle pestes a Korra. Se pierde mucho en Korra, literalmente. Además que, digamos, en lo que tú decías, ese momento en el que todos muchos maestros del Loto Blanco liberan Ba Sing Se, ¿sí? Porque es lo correcto. Tú dices, luchar por una razón, no por una razón, no, por una causa, tener una causa que sea justificada bajo todas sus creencias. Entonces todo lo que los diferencia existe, pero no se les da importancia. Se me hace que solo en Avatar Aang, el Loto Blanco siempre tiene un papel muy en las sombras, pero ayuda mucho a mantener el balance del mundo. sí, pues que cada maestro tiene perspectivas diferentes, digamos, es muy importante, pese a que podría uno decir que hay un desbalance, porque hay dos maestros fuego en el mismo loto blanco, ambos maestros fuego son diferentes entre sí, porque pues aparte del origen de cada uno, ¿no? El tío Airo es un ex general, bueno, un ex militar súper reconocido, es del todo el corte de la línea real. En cambio, el otro maestro, que en ese momento olvidé cómo se llama, El eh, primer maestro fuego que tiene Aang, pues sí, cuando el sujeto que supuestamente está loco y que fue un ex militar. Pero entonces cuando uno ve, tío Airo como que le tiene mucho cariño a ser un maestro fuego. Él lo relaciona con el calor, con la creación, con la vida. En cambio, ese otro maestro como que ve ese control del fuego como una maldición. Y eso influye mucho también en la forma en la que se acerca al avatar.
Sí, es esa verdad. resistencia que tuvo para enseñarle al comienzo fuego control, porque vea que era un niño, que era inexperto, aunque pues él igual no se equivocaba porque estaba tratando de prevenir que de pronto por el estar desbalanceado no fuese a tener un buen control. Pero en el caso de él, o sea, se ve como si él no quisiese, o quisiese, si pudiera, renunciaría a tener ese poder. En cambio, el tío Airo no se, como que no se resigna a que eso sea una maldición para él, sino busca hacer de su fuego control algo útil para seguir perpetuando el equilibrio. Que es parte se puede decir que el tío Airo aprende de los dos dragones. No, ¿cómo se llaman? Sí, era algo del sol. De los guerreros del sol. Eso, los guerreros del sol. Como dice, ese cambio esa forma de ver el juego diferente. Digamos otra parte importante del tío Airo es la muerte del hijo, de Luten. Sí, Es un punto pues, haciéndole el análisis, es como el punto de inflexión del personaje, porque digamos, hasta ese punto, él era un comandante muy importante de la Nación del Fuego, estaba como comprometido a esa causa de conquistar el mundo, y cuando durante el asedio a Basin que dura 600 días, logra solo derribar el muro exterior, y en la batalla del muro interior muere su hijo, muere Luten, y hasta ahí llega el gran comandante Airo. Vuelve a su país y todo, pero ya fue el que perdió, el que se dejó ganar. Y creo que ahí va parte de lo que tú dices, esa forma de ver el fuego como una creación. Entonces, pues según lo que pude averiguar, se supone que Airo no regresó inmediatamente, sino que viajó. Y se especula que ahí fue donde conoció más o menos el Loto Blanco, que lo hace cambiar de parecer. eso es muy que como que es una falla también de los creadores de la serie que no se hubiese ahondado un poco más en esa parte, ¿no? Pues precisamente eso es lo que forjó al tío Airo de Avatar, pues de la leyenda de Aang, porque no sabemos, hubiese sido muy interesante conocer cómo fue antes, cómo fue el tío Airo en batalla en Ba Sing Se, cómo fue que afrontó la pérdida de Luten, que solamente hay un capítulo en el que él que va a rendirle tributo y a tomarte en una montaña y a recordarlo. En base en un capítulo que se llama con las historias de Basinse, que cuando están todos ahí sin saber que Zuko está en Basinse también, y que muestran varias historias, Sí, sí, la del tío Airo es muy bonita. sí, pues yo, digamos que en el tío Airo veo varios valores que están muy presentes en la filosofía taoísta, aunque, bueno, ya hablamos de qué es el Tao, que es esta energía que fluye, pero como tal, lo que sería el taoísmo, pues se divide como en tres partes. Entonces, una es la metafísica, otra es la ética y otra es la filosofía política. Tanto de la metafísica no se ve mucho en el tío Airo porque, bueno, no se ve mucho en Avatar, en la serie como tal, porque me parece súper importante y como súper, de pronto es un acierto que no, pese a que es como una historia muy tradicional, por decirlo así, y que se basa en diferentes culturas. Por ejemplo, que la Nación del Fuego está inspirada en toda la cultura japonesa. Pese a eso, no tiene como implicaciones religiosas muy fuertes. El avatar no es un dios. No hay como una concepción de dioses en el mundo, o por lo menos en Avatar, no puedo decir de En Korra Korra. porque no la he visto, No, tampoco, pero tampoco no la. hay, sí, eso me parece como muy curioso, muy importante, es muy laico, no hay una concepción de Dios, También es una se forma sabe interesante de verla, como dice, una espiritualidad sin Dios, ya que lo mencionas. sí, sí, yo lo más cercano a un Dios sería como los leones tortuga, pienso yo, y el mundo de los espíritus, pero no se le da, como, me parece eso también muy afín al taoísmo, y es que se ve cómo la energía fluye sin necesidad de que haya cierta jerarquía y de tener que rendirle tributo a esa energía como si fuese un ser superior, sino que está en todo. Entonces, eso me parece también un punto como muy, que concilia muy bien con el taoísmo. Y de la parte de la ética, ¿cómo es? La parte de la ética, pues son un par de valores, un par no, 5 valores que son importantes.
Uno de ellos es la sencillez. La sencillez como camino a la virtud. Y esto se trata como de no necesariamente ser como una zeta y renunciar a todos los placeres del mundo, sino vivir con lo necesario, con la justa medida de lo necesario. Y ahí recuerdo mucho cuando Zuko y el tío Airo renuncian a sus mechones de cabello y empiezan una vida nueva como fugitivos, por decirlo así, Sí. pero se ve como a Zuko le molesta mucho este cambio y el tío Airo sí lo lleva como con como un poquito con más tranquilidad. Con alegría, incluso con alegría porque pues la imagen que te mandé que es cuando ellos entran todos esos supuestos refugiados del Reino Tierra, y Airo dice como que Sí, nunca pensó volver a donde fue su gran fracaso como turista. como turista. Sí, sí, y pues esta sencilla es como camino a la virtud, es una vía para perfeccionar las virtudes. En este caso, pues una de las virtudes que se perfeccionan o en el camino de ellos era la paciencia, tal vez la esperanza también. En este camino, pues Zuko logra aprender muchísimas cosas y, y Tío Airo es como quien, pues es su guía finalmente, es como su maestro. Es como lo que uno puede deducir de esa figura paterna, ese hijo que ve a Airo en Zuko, ¿sí? Que siempre está Sí, preocupado por él, pero pero no hay la algo que yo preocupación de que cumpla el destino que le impuso su padre de capturar al avatar, sino que sea feliz, porque la volví a ver hace poquito no, y me di cuenta de varias cosas, como que él siempre lo motivaba a que buscaran una vida simple, que no era necesario cumplir lo del avatar, o al momento que Zuko lo traiciona y se vuelven a reencontrar, que Zuko vuelve al camino correcto, piensa que su tío va a estar enojado o algo, y él solo estaba preocupado porque Zuko había perdido el camino, y lo perdona, por así sí, decirlo, pero no había, para Airo no había nada que perdonar, es bastante alineado a lo que estabas a diciendo. mí me parece eso también muy importante y es que es algo que está un poco explícito en el taoísmo, en la filosofía taoísta, y es que el camino no está marcado y el camino no puede ser el camino si está marcado. El camino necesita un caminante. Y por eso es que a pesar de que Tío Airo se sintió pues traicionado tal vez o triste porque su cosa perdiera, nunca lo coaccionó a que siguiera cierto camino. O sea, era como un guía, pero dando al margen también a que él tomara sus propias decisiones. Y eso le da la oportunidad también de, pues aparte de tener un gran crecimiento como personaje, de lograr entender. No, bueno, el tema del camino. Es un camino que el camino no sería el camino, o sea, el camino en mayúscula, si estuviese trazado porque ya sería algo impuesto por alguien más. Entonces no sería algo como derivado del flujo libre de la energía en el mundo. Bueno, el otro valor es la generosidad, el pacifismo, como que el pacifismo está no violencia, pero con un sentido práctico, que se evita a toda costa la pelea, pero pues que si uno es atacado, tampoco es que se debe quedar ahí pasivamente, sino defenderse. Ese es un problema que uno ve muy recurrentemente en general, que las personas piensan que ser pacifista es dejarse golpear. Es muy raro. Sí. Uno siempre Sí, eso también es una consecuencia de la popularidad del cristianismo y del catolicismo, por poner la otra este mejilla. hecho de que si te golpean en una mejilla, pon la otra. Y no, al menos no, pues no dejes que te golpeen más y vete. O si te quieren atacar, defiéndete. Pero eso no nos lo enseñan. O nos enseñan los extremos, nos enseñan a ser muy agresivos o a ser muy sumisos. Que es también una cosa que se ve de Occidente, de lo que es toda esa concepción occidental, en la religión, en la forma de enfrentar los conflictos, que todo ahora es una posible guerra nuclear. Y pues bájenle. No sientan así. Sí, ahora Sí. en el mundo de Avatar, que todos tienen que muchas personas tienen las capacidades de manipular los elementos, entonces es más complicado aún. Se llegan a esos puntos en que los podrían golpear. Me hiciste acordar de uno de los primeros capítulos cuando están viajando por el Reino Tierra y Katara alienta a unos maestros tierra que están como en un barco a pelear Sí, con sí, el sí, carbón. sí. No querían pelear, pero era para que no fueran a atacar su pueblo, para que no hubiera más castigo. Pero hay un límite, es muy difícil de
reconocer en el que es necesario algo de fuerza y no dejan Sí, de ser, digamos, no en ningún momento se declara, pero no dejan de ser como pacifistas o alguien que no le guste la guerra, sino que hay un punto en el que uno también se tiene que defender. claro, dejamos acá lo que es súper importante en el taoísmo es que uno no debe sentir orgullo por el acontecimiento de la pelea, y mucho menos si uno gana la pelea. Es más bien sentir pena por no haber podido evitar la violencia. Y eso, bueno, más que a cualquier miembro del Loto Blanco, me recordó mucho a, pues a Aang, cuando, pues, en contra de todo lo que los demás avatar le estaban diciendo, los otros avatar de las vidas pasadas que era necesario, era vital que matara pues al Señor del Fuego. Él logró solamente quitarle sus poderes, no sucumbió a la violencia finalmente. Aunque tuvieron un combate, él no lo mató. Que fue ese momento final, en realidad, como dice que durante unos 6, 7 capítulos se comenzó a armar ese conflicto de interés de que Hank no quería matarlo, no quería matarlo, nunca había matado a nadie. Sí, era más un conflicto ético, Sí, que se venía armando desde que Katara fue a buscar al asesino de su mamá con Zuko. que también son todas esas historias también son muy, pues creo que como escritores lo hicieron para trazarlo firmemente en el equipo, generar una confianza, ¿no? Porque ya casi se va a acabar y cómo hacemos para que Zuko, que tiene la intención, sea digno de confianza. Creo que me faltan más virtudes. Ah, bueno, la moderación, el tema de que no dejarse llevar por los excesos y reconocer la justa medida de las cosas. Sin embargo, ahí pues yo veo que eso es como, no está tan inmerso solo como en algún colectivo de la serie, sino es algo como que está muy presente, que está muy latente siempre, aunque no de manera manifiesta, el tema de la moderación. Yo creo que se puede más asociar como a Azula. Azula no vivía en moderación Para nada. y finalmente terminó enloqueciéndose. Era muy soberbia y pues también cargaba con el rencor pues, de su mamá. Y bueno, también Zuko se puede ver que tampoco vivió mucha moderación desde el momento que fue exiliado, pero que aprendió pues de esta virtud ya pasando tiempo con el tío Airo. Yo creo que donde más se refleja es cuando logran tener la tienda de Temba Sensei. Sí, Que Airo muchas veces le repetía a Zuko que eso era una vida, tener un trabajo, conocer gente, ¿sí? Vivir de una forma sencilla y que no le era necesario ser el príncipe del fuego para ser feliz, buscar la felicidad en cosas simples, en sueños pequeños, pero de todas aunque no hay maneras, sueño pequeño. la ambición de Zuko era tener la aprobación de su padre. Como tal, no se le da como muchas ansias de tener riquezas ni cosas así. O sea, él como tal no era un personaje ambicioso. Tienes razón. Pero, pero era el tema como la concepción de honor que él tenía. Él pensaba que el honor se lo daba a su padre. Ya cuando él descubre que el honor se lo daba él mismo y como que descubre cuál es su objetivo en el mundo, ahí es cuando cambia totalmente. Dime. Digamos que si Zuko tenga una misión en el mundo, ¿no sería un poco contradecir lo que me decías ahorita del camino? No, porque él finalmente lo aprendió solo, o sea, él se dieron las cosas y él dijo, o sea, él se dio cuenta que él cargaba con esa contradicción, que dentro de lo que lo constituyó estaba esa contradicción entre, digamos, el bien y el mal, y que precisamente el mundo estaba desbalanceado y se supone que lo que se busca es el equilibrio. Entonces él se da cuenta que su tarea es contribuir a que el equilibrio se restablezca. Digamos que aunque no sea un camino, o sea, a mí no me parece que es un camino concreto porque no le dice exactamente qué pasos llegar y hacer. No le dice, no, primero tienes que pelear con Azula, luego tienes que pelear con el Señor del Fuego, luego tienes, no, finalmente él se va como dando cuenta y ya después él toma la decisión de hacer parte del equipo Avatar. Que también es cuando en un principio ni siquiera sabe cómo presentarse, no sabe qué hacer porque pues él sabe todo lo que hizo, como dice, lleva persiguiéndolos hace un año por todo el mundo y cuando por fin decide qué es lo que tiene que hacer, no sabe cómo, es muy humano. Sí, sí, es muy humano. Y pues no sé, es que sí me parece como importante que pese a que no haya un camino concreto, la obligación moral, por decirlo así, o el compromiso más bien que se adquiere cuando uno es consciente de que pues de que existe el Tao, de que existen las energías
que fluyen y que debe haber un equilibrio, un balance. El compromiso es a que se mantenga, más que decir, no, es que este es como el camino que hay que seguir, o sea, como si fuese una obligación o algo así. Más bien es como un compromiso que uno adquiere y uno decide si seguir o no. Finalmente no es algo que no se deba realizar con voluntad. La voluntad es muy importante. Y diría yo que la aprendió también pues de Airo. Se ve mucha voluntad también en Airo de reconocer que pese a que él es de la Nación del Fuego, pues él no está alineado a los intereses políticos de su hermano. O si no, pues no se hubiese visto pues en el arco de cuando van a la tribu del Agua del Norte, Que es que él el quisiese final de la proteger primera a temporada. sí, que él quería proteger a los dos pececitos, a los dos koi, porque sabía que ambos, o sea, se necesitaba de ambos. No solamente, o sea, no puedan matar al espíritu del agua porque supuestamente ellos iban a tener más poder, pero no, iba a afectar a los dos. Entonces, o sea, ese era como uno de los pinitos para decir, se necesitan los opuestos. Y por eso tampoco era bueno por eso tampoco es bueno asesinar al contrincante, porque de una u otra manera la existencia de ese contrincante confirma que hay alguien opuesto a mí, alguien que piensa diferente a mí, y eliminar a ese contrincante sería eliminar precisamente el equilibrio. Pues claro, está a menos de que esa persona atente contra mí, que sería pues otra vez volver al tema del pacifismo. Me parece muy interesante lo que dices de no matar al contrincante. Y digamos, incluso ese momento que decías del asedio a la tribu Agua del Norte, aun cuando el almirante Sao destruyó uno de los peces, Airo está más preocupado por restablecer el equilibrio que por buscar venganza. Y yo creo que no sé si va también en eso del taoísmo, pero digamos la sed de venganza no es de sangre de venganza, no es positiva para la persona en sí. Claro, la venganza es, pues, para empezar, porque la venganza tiene algo de violencia y hay o sea, hay como cierta concepción sobre lo que es la abnegación, o sea, como trabajar para ayudar a los demás sin esperar a cambio, pero más que eso es como, pues, que actuar bien trae beneficios, o sea, beneficios de pronto no prácticos, inmediatos, pero que de una u otra manera es como a rendirle ese tributo al Tao que está en todo. O sea, no le tengo que rendir tributo a un ser superior, sino más bien ser gentil y amable con los demás, actuar con bondad siempre. Y pensar en la venganza no sería actuar con bondad. Entonces, después de esto, que la concepción que se tiene sobre el mal desde el taoísmo es que quien actúa mal lo hace por ignorancia, porque no sabe que actuar con bondad trae beneficios a todos, lo que decíamos ahorita. Pero que pues estas personas que actúan con maldad son necesarias para las personas que siguen el Tao, porque eso también permite que se desarrollen las virtudes, la paciencia y la resiliencia. Entonces, en ese sentido, de hecho, yo creo que un ejemplo muy fuerte y muy contundente es cuando están en los barcos y Sao reta a Unagnika y a Zuko y ellos están combatiendo y Zuko le perdona la vida a Sao porque lo hubiera podido matar y luego Sao intenta atacarlo por la espalda. Entonces Airo dice, aún mi sobrino estando exiliado es más honorable que tú. De cierta manera, entonces estas personas que deciden no actuar con bondad son un espejo o son como un reflejo de lo que uno no debe seguir y son necesarios. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, todavía tengo un par de cosas más. Dime, te escucho. Hay un concepto súper importante que es el de Wu Wei, que es la acción sin esfuerzo. Al comienzo parece muy chocante porque pues dentro de nuestra formación y nuestra crianza en una sociedad occidental, pues siempre se nos ha manifestado que tenemos que esforzarnos. También mucho desde el catolicismo de que hay que conseguir el pan con el sudor de la frente. Pero en este caso la acción sin esfuerzo no es como uno quedarse de vago y no hacer nada, sino saber en qué momento actuar y no actuar en contra de la corriente. Entonces, aquí es como donde es súper importante Bumi en Nomashu. ¿Sí se llama Mashu? Sí, en la ciudad Sí, de en Nomashu, Omashu. ¿cierto? Cuando se deja capturar. Uno, pero el momento como dos de los momentos más cruciales son cuando viene Ang, intenta liberarlo y él le dice
que no, o sea, que él siente que debe seguir ahí porque no es momento de actuar todavía. Es muy complicado porque como que sus súbditos estaban planeando recuperarlo, pero al momento de ver que él se niega a participar de la guerra en ese momento, pues es bastante contradictorio. Pero este tema de la acción sin esfuerzo ya cobra sentido cuando Bumi sabe que empieza el eclipse y que los maestros fuego se debilitan y él decide salirse y solo libera a Umashu y sin demasiado esfuerzo, sí se puede decir, porque él no tuvo que requerir a la violencia porque los maestros fuego estaban indefensos, porque en ese momento pues el eclipse como que no les favorecía mucho, ¿no? Contrarrestaba sus poderes, los eliminaba pues totalmente. Entonces, este tema del Wu Wei y de la no acción, pues como que invita a las personas a aprender a observar lo que está sucediendo y que cuando la acción se ejecute, se emprenda la acción, pues sea oportuna y sea coherente con las circunstancias que se presentan. No hubiese tenido sentido que Umi se hubiera liberado en el momento en el que Aang llegó a liberarlo, porque hubiese tenido que participar de la guerra y tal vez se hubiese perdido. Pero al esperar un poco más a que sucediera el eclipse, pues tuvo una oportunidad muy inaprovechable, no sé cómo decirlo, como muy favorable para poder liberar a Omashu. Y entonces como, pues sí, ese es como la enseñanza, es no remar en contra de la corriente y fluir con los cambios. ¿Cuál era el otro concepto que querías exponer? No, este es el de Wu Wei. Y bueno, lo otro, o sea, abarcamos el tema de la metafísica, que ahí hablamos pues, de que el Tao no se puede nombrar, de que es una energía que fluye y que se compone de los opuestos. Hablamos de los valores, en la ética del Tao, que fue lo que pues tratamos anteriormente. El Wu Wei es un concepto central más que un valor, es como algo que en sí define lo que es la conducta de alguien que decida seguir el Tao. Y el otro tema es la filosofía política, que es un poco más complicada porque no se puede apreciar mucho en Avatar, en la leyenda de Aang. Tal vez se puede abordar en la leyenda de Korra porque según he escuchado críticas, pues tiene como más dilemas políticos. Pero pues ahí sí, como que no me siento lista para hablarlo, pero sí es un tema que queda pendiente. Esto es casi que todo, pues como lo que yo logré investigar el taoísmo, aunque esto sí es como me gustaría que quedara, y es que es gracias a dos youtubers súper importantes para mí. Uno es Marte19, que tiene un video explicando la filosofía del taoísmo, que pues ahí básicamente están como los conceptos clave, y otro es un youtuber que se llama Monitor Geek, que tiene un video sobre el estado avatar y el Wu Wei. Él se centra más que todo en cómo el avatar encarna el tema del taoísmo, pero pues el avatar como tal, no pues en personajes muy concretos. Hay un libro que se llama El libro del Tao en manga. También es muy bueno y tiene unos ejemplos muy prácticos para entender el taoísmo. Ah, bueno, sí, bueno tener las fuentes de donde se sacó. Ujú. Yo sí, de lo que me acordaba. No, y pues yo, o sea, este tema del taoísmo me ha gustado bastante y pues más que orientado a Avatar son como más preguntas que me hacía yo misma mientras iba como interiorizando todo esto. Y es que cuando uno piensa en que debe actuar sin esfuerzo, es bastante complicado pensarlo, digamos, en todas las acciones reivindicatorias, por ejemplo, en la actualidad, con el tema del racismo, del machismo, de todas las formas de violencia que existen. Entonces, pareciese a primera vista que las personas no fueran agentes del destino, porque supuestamente deben esperar a que la energía fluya y uno debería esperar a que pues como que las condiciones se modificaran de cierta manera para que se pudiese gestar alguna acción reivindicatoria. ¿Ibas a decir algo? No, que hubiera, sí, las acciones, como dices, sí, que el contexto se dé para tener una participación más, no sé, potente sería. Sí, el tema es que uno puede pensar o juzgar desde afuera, porque fue algo también que se me ocurrió mientras estaba leyendo y bueno, escuchando todo esto sobre el tabaco. Entonces, uno puede pensar entonces que los sujetos son como autómatas y no son agentes, porque tendrían que esperar a que las condiciones se dieran,
Pero entonces ahí me entraba como sí, una especie de contradicción entre esto de fluir con los cambios y ser agente de cambio. Entonces no entendía eso muy bien hasta que pues estaba leyendo este manga del Tao y habla sobre que precisamente esto de no dejarse llevar por los excesos y encontrar la justa medida en todo, también implica saber, ser consciente de lo que se está viviendo y no necesariamente conformarse, sino estar a gusto. O sea, no conformarse significa como no resignarse de pronto que la situación me perjudique o que los demás me maltraten. En ese sentido, igual sigue siendo muy contradictorio porque puede que uno deba fluir con el cambio, pero ¿y si cómo saber que yo debo ser quien propicie ese cambio? Uy, ¿Cómo sí, empezar a interpretar las situaciones para saber que yo o que yo puedo encabezar la revolución o lo que sea que lleve a un cambio? difícil saber. Es que la, la cosa de los cambios así es que uno puede tener la buena intención, pero empeorar las cosas. Pero eso es otra cosa que me parece súper importante y que de pronto no lo abordamos ahorita, y es que para una persona sabia no es conveniente o no es coherente, tal vez, tildar de buenos o malos los eventos, sin entender que tanto un evento que por inicio pueda parecer bueno, puede tener consecuencias tanto buenas como malas. Lo mismo, un evento que al comienzo pueda concebirse como malo puede traer consecuencias buenas o malas. Entonces, los eventos no son puramente buenos ni malos, sino que los eventos sencillamente son. Por ejemplo, volvamos a Avatar. Es decir, el rey Bumi fue capturado. Parece ser malo, ¿cierto? Sí, Pero al ser capturado, los guardias de Omashu bajaron la guardia y no dejaron, por ejemplo, al Señor del Fuego en Omashu, o cerca de Ba Sing Se, sino dejaron a un man X, a un man random bueno, el papá de Mei, la sí, novia de sí, su sí. sí, no dejaron a alguien muy poderoso, porque decían, ah, no, el rey está capturado, no sé qué. Entonces, digamos que eso fue, entre comillas, bueno. Y luego ocurre el eclipse, que es entre comillas bueno pues, para la nación de la Tierra porque pueden, no sé, gestar una revuelta. Y en este caso, pues Bumi logró cuenta que era el momento para actuar. Pero si no hubiesen capturado a Bumi, de pronto no hubiera sucedido eso. No lo había pensado así, pues. Entonces, sí, y de pronto si no lo hubiesen capturado, hubiese muerto en batalla y entonces no hubiese podido el después liberar a Omashu y no hubiese podido acompañar al Loto Blanco para que liberaran Ba Sing Se. O sea, como que la concatenación de eventos, de pronto no tiene sentido uno mirar hacia el pasado, ay, pero hubiera pasado tal cosa, entonces no sé qué. No, más bien es como darse cuenta de que hay un evento que sucedió tuvo diferentes implicaciones y que hay que agradecer que ese evento haya sucedido así y al comienzo hubiese parecido mal. No, la verdad no había visto así lo del Rey Boom. Pues esa es mi humilde apreciación. Eso sí es una buena aclaración. Aquí solo damos opiniones, Sí, interpretaciones. interpretaciones también. Otra cosa que pensaba es que uno podría pensar que todos los supuestos del taoísmo se basan en que la sociedad sea pacífica, que la mayoría de la gente sea pues, pacifista y no vaya a querer hacerle daño a otras personas. Pero digamos que eso se controvierte uno con el reconocimiento de que existen personas que actúan mal, tal vez por ignorancia o no. Aunque bueno, ese punto de actuar mal por ignorancia, yo sí me parece un poco conflictivo porque, digamos, deja de lado algunas patologías eh, mentales que llevan a las personas a como no sentir empatía por otros y así sepan que lo que están haciendo está mal, igual lo hacen. Es bastante complicado por ahí. Pero no creo que se basen en el supuesto que una sociedad sea pacífica y el ejemplo también es verlo desde pues, el contexto de Avatar, que pues han pasado 100 años o más de guerra, del genocidio de los maestros aire, de, el asesinato también sistemático de los maestros agua, de la captura muchas personas. Entonces, como que no, precisamente el hecho de que se desarrolle en una sociedad que sea propensa a la violencia indica que hay una necesidad de que haya un equilibrio y de que precisamente los cambios suceden.
en algún momento tuvo que haber paz para que empezara la guerra, o la guerra ha escalado a diferentes magnitudes. Entonces, sí. Bueno, yo creo que ya he hablado demasiado. No, no, es que es un tema que tú conoces más que yo. Yo solo estoy en parte para escucharte y dos para hacer preguntas. No conozco mucho el tema. No, pero súper recomendado. Además, tú crees como así como, se me olvidó la palabra, ecléctico. Ah, Sí, me parece como que con esto uno tiene muchísimo más sustento para declararse ecléctico en el ámbito académico y de pronto en el ámbito filosófico y religioso uno podría decir, ay no, yo soy taoísta y ya. Me parece súper chévere, súper interesante y que es muy valioso que poder incorporar elementos de la filosofía oriental, que no está como tan divulgada en Occidente. Lo que uno siempre conoce son las epistemologías y filosofías de Occidente, que el existencialismo, que el materialismo, que el idealismo, y este tipo de corrientes filosóficas uno no se adentra a ellas y permite también revelar muchos aspectos que son pues bastante contradictorios y de pronto posibilidades para conciliarlos. Entonces, súper recomendado. O sea, si puedes, yo te lo voy a pasar. El libro del manga en Tao, del Tao en manga, es buenísimo, es divertido y se acaba súper rápido. ok, sí. Y estoy por leerme el Tao original, aunque una de las advertencias es que como pues es un texto también de hace muchos años, pues puede tener ciertas como incoherencias o contradicciones, pero pues lo que importa es como darle las interpretaciones más, no sé, como más acertadas, como más, como con más calma, porque uno a veces dice, ay no, acá decía tal cosa y acá se contradice. Entonces toca leer también en su contexto, así como todo. Eso sí es verdad, porque pues si son libros antiguos, pues uno tiene que ver el contexto, no intentar buscarle. Sí, uy, y esa es otra cosa que también como que se me ocurrió y me pareció súper como problemática el tema de que como si en cierto momento el taoísmo fue tan importante en China, como pasaron a ser una nación que ahora es súper explotadora con sus empleados, súper mercantilista, que no es para nada austera, que no es para nada sencilla. O sea, qué pasó en China para que se diese ese cambio. Claro, y eso tiene como mucho más consonancia con el tema de la filosofía política. Acá y rápidamente, que, o sea, como que lo que se aconseja es que el gobernante sea sabio y evite elogiar a los individuos para que no hayan envidias, que la guerra sea la última opción y que se sienta amor por los países vecinos y que el Estado regule lo más mínimo posible. Entonces acá yo me preguntaba, o sea, ¿esto es neoliberalismo? El tema es que, claro, ahí uno cae en el error de tratar de hacer equivalentes conceptos de diferentes culturas. Entonces, uno no puede, por lo menos, uno hay, por lo menos yo, que soy bien mamerta. Entonces uno dice, que el Estado no regule, neoliberalismo. Neoliberalismo es igual a malo, no sé qué. Pero no, toca leer las vainas en su contexto. Entonces también pues, hace falta investigar pues, qué pasaba en el momento con la coyuntura política de China cuando la OTSE escribió el Tao Te Ching y qué historias, qué acontecimientos históricos han sucedido para que se haya dado esta paulatina transformación hasta que se hayan convertido en pues en una potencia mundial. Teorizando porque la verdad no tengo ni idea, pero también yo creo que puede ser la parte como ese proceso de occidentalización del mundo, Sí, sí, eso una también me parece. contaminación cultural, por así decirlo. Una mixturización, porque pues también hablar de contaminación habría, no sé, como que habla de que Occidente contamina, y pues tampoco, es una cultura como las demás. Que contamina. Entonces un poco, sí, ay, no te estoy diciendo que ¿qué? Un opresor patriarcal, ni nada, sino que sí suena un poco peyorativo decir que es una contaminación cultural, más bien como una mixturización. Bueno, sí, tienes razón. Listo. ¿Quieres agregar algo más? No, ya es suficiente, ya me desahogué. Ya, pues no sé, ¿uno se despide en estas cosas? Sí, ¿cierto? Chao. Adiós. No, no, ni idea. Como pues nada, adiós. Hasta la No, esto es próxima. bastante difícil, esto de conseguir su propia identidad
como en los contenidos, parece súper complicado. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Somos La Maleta Reflexiva. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Spotify y YouTube. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse. Chao.